Ya para terminar estas breves lecciones de repaso de los signos de puntuación, hoy nos vamos a detener en los signos auxiliares. Recuerden que los vimos el semestre pasado. Estos son el paréntesis, las comillas, el guión largo y los corchetes. Y son muy fáciles de usar, pero además muy cómodos porque nos sacan de muchos problemas a la hora de estar redactando. Entonces, entremos en materia. El primero es el paréntesis. ¿Cuándo usarlo y cómo usarlo? Aquí les traje ejemplos de la vida real. Va. Al paso de los siglos, en el preclásico, el lugar se llena de aldeas, como en Tlatilco, hoy cerca del Toreo. Se abren paréntesis, vía Gustavo Vaz y periférico, se cierran paréntesis y otros más. Aquí, ¿por qué vía Gustavo Vaz y periférico va entre paréntesis? Porque obedece a la regla que veíamos el semestre pasado de que cuando una parte de la oración es una aclaración o nota aclaratoria, o bien simplemente es una información adicional de la oración principal, pero está descontextualizada, entonces para eso nos sirven los paréntesis. Si ustedes se ponen a analizar este ejemplo, Gustavo Vaz y periférico es la ubicación actual, precisa, de dónde se encontraba este lugar en la época prehispánica, Tlatilco. Entonces, la autora nos dice, hoy muy cerca del Toreo, pero para especificar, pero lo hace fuera de contexto, en paréntesis nos dice, vía Gustavo Vaz y periférico. Esa es la razón de los paréntesis, que nos están dando una información extra descontextualizada de la oración principal. Ahora, ¿cómo sería que no estuviera descontextualizada? Pues tendríamos que integrar esto de Gustavo Vaz a la oración principal tejiendo fino. Vamos a ver. Como en Tlatilco, hoy cerca del Toreo, coma, específicamente entre vía Gustavo Vaz y periférico. Si se fijan aquí, ese específicamente y entre es el que hace una relación semántica en la oración. Entonces ahí no es necesario el paréntesis. A eso me refería con que el paréntesis se usa para notas aclaratorias, pero que están fuera del contexto de lo que estamos diciendo en la idea principal. Espero haber sido clara y no haber cantinfleado demasiado. Vámonos con el que sigue. De esta manera, desde el año 200 antes de Cristo, y ahí fíjense, y hay unos paréntesis, aquí están, miren. Ok, AC. Y luego dice, y hasta el 500 después de Cristo, otro paréntesis que dice DC. Ok, ¿por qué poner, primero, por qué poner AC y DC? Porque son las siglas de antes de Cristo y después de Cristo. Y si yo a lo largo de mi relato voy a estar refiriéndome a lo que pasa antes de Cristo y después de Cristo, si pongo las siglas de antes de Cristo y después de Cristo, en adelante ya no tendré que poner toda la palabra completa, sino solo la sigla AC o DC. Para eso me sirve poner antes de Cristo y después en paréntesis la sigla, igual que después de Cristo y después en paréntesis la sigla. Aquí hay que recordar, porque la gente a veces lo usa de forma incorrecta, fíjense. Es común que la gente, yo lo he visto en varios textos, vámonos al siguiente ejemplo, que la gente hace esto, miren. En el caso del siguiente ejemplo, se habla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Entonces yo me he fijado, no me pregunten por qué, porque está mal. Pero la gente lo que hace es que pone la sigla
sin paréntesis, y ya después entre paréntesis pone el nombre completo de la institución, lo cual es incorrectísimo, porque lo que va en paréntesis siempre es la sigla, es decir, la abreviatura. Y además, la abreviatura va después del nombre completo, nunca antes, ¿ok? Entonces, lo correcto en este siguiente ejemplo sería así, miren. Por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nombre completo de la institución, y la sigla entre paréntesis, ¿ok? Entonces, si se fijan, sirve para, los paréntesis en este caso nos están sirviendo para encerrar siglas. Ok, vámonos con el siguiente. No vamos a leer todo el ejemplo, al menos que sea necesario. Miren, aquí sí va a ser necesario, ahorita les voy a explicar por qué. Se sabe de otro salvamento arqueológico llevado a cabo por la misma dirección del INAH. Si se fijan, aquí ya solo la autora puso INAH, ya no puso Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué? Pues porque aquí en el párrafo de acá arriba ya nos había explicado que el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces ya la segunda y la tercera y la cuarta vez ya pueden ustedes referirse solo a la sigla y nos queda clarísimo a los lectores de qué institución están hablando. Ok, sigamos. Sin embargo, sería interesante saber si los materiales arqueológicos ubican la temporalidad de la construcción, ya que si es mexica o azteca, tendría que datar de entre los años, vamos a poner mucha atención en esta parte de la oración en donde ya habla de años, entre los años 1200 a 1500 DC. Bueno, ya nos quedó claro porque nos explicó allá arriba que DC es después de Cristo, ¿verdad? Ya solo usamos la sigla. Si fuera tolteca, del 500 al 1200 DC. O si fuera teotihuacano, tendría que ser de entre 200 AC, o sea, 200 antes de Cristo al 550 después de Cristo. Ok. Pero aquí fíjense, aquí se vuelve a referir a otra fecha, pero entonces ya tiene paréntesis. A ver, vamos a ver por qué. E incluso del preclásico, entre paréntesis, del año 2000 al 200 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué hizo esto? Aquí la pregunta que ustedes se deben estar haciendo es, ¿por qué en los años de arriba, que están en rojo, no hay paréntesis y en el de abajo sí? Ah, pues muy fácil, fíjense. Todos los años que menciona arriba que están en rojo están íntimamente relacionados con la oración. ¿Por qué? Porque hay conectores entre la oración principal y estas fechas que los están vinculando. ¿Cuáles son esos conectores? Entre los años del, tendría que ser de entre, ¿se fijan? Entonces ahí no es necesario y no es correcto poner paréntesis, porque recordemos que los paréntesis se utilizan para fechas o lapsos de tiempo siempre y cuando estos estén desvinculados de la redacción de la oración, que es el último caso, miren, e incluso del preclásico. Totalmente descontextualizado, nos dice 2200, ¿se fijan? Entonces, en ese caso, sí se vale que se usen paréntesis. Ok, espero haber sido clara. Vámonos con el siguiente ejemplo de los paréntesis. Aquí me van a disculpar porque me cuesta mucho trabajo leer estas palabras que están en el náhuatl, espero no equivocarme. El pensamiento prehispánico respecto a la muerte es complejo. Para iniciar, concebían muchos tipos de muertes. Las gloriosas,
ganadas por guerreros y mujeres muertas en el parto. En ambos casos se convertían en estrellas. Paréntesis. Omeyocan. Los bebés iban al árbol de los mantenimientos, que se llamaba así, Chichihuacualco, mientras que las personas que morían por enfermedades relacionadas con el agua irían a Tlalocan. Ok, fíjense, aquí tenemos 3 lugares míticos, ¿no? A donde van los muertos. Vamos a señalarlos para tenerlos muy, muy presentes, porque unos tienen paréntesis y otros no. Es lo mismo, es la misma regla que vimos acá arriba con las fechas, pero aquí con nombres míticos, fíjense. Omeyocan y lugar de los mantenimientos a donde iban los bebés, están entre paréntesis porque están descontextualizados de su respectiva oración. Mujeres muertas en el parto. En ambos casos se convertían en estrellas. Aquí tendríamos que poner, para que estuviera contextualizada la parte que está entre paréntesis, llamadas en náhuatl Omeyocan. O Omeyocan. Vayan ustedes a saber cómo se pronuncia. Fíjense, ya aquí no sería necesario poner los paréntesis porque esta parte, llamadas en náhuatl, me está haciendo que yo teja fino en la redacción. Pero como está descontextualizado el nombre del lugar a donde iban estas pobres mujeres que morían de parto y los guerreros, pues entonces, por eso pongo el nombre entre paréntesis. Lo mismo pasa con el árbol a donde iban los bebés. Está descontextualizado de esta oración. Los bebés iban al árbol de los mantenimientos. Entre paréntesis, ¿cómo se les llamaba a este lugar? ¿Se fijan? Ok, y ahora vamos con el tercer caso. Ah, canijo, ahí no hay paréntesis. ¿Por qué? Muy fácil. Porque mientras que las personas que morían por enfermedades relacionadas con el agua, fíjense, ¿qué? ¿Ellas qué? Irían a Tlalocan. ¿Se fijan? Irían al... está contextualizando la oración con el lugar. Ahí sería incorrecto que ustedes pusieran paréntesis, porque no es una aclaración, es parte de la misma oración. Bueno, espero haber sido clara. Vámonos con otro ejemplo. Creían que este viaje era complejo y para realizarlo era necesario llevar objetos. A ver, aquí contexto, porque si no me van a decir, ay, me estás relatando textos trasquilados de aquí y de allá. Ok, los voy a contextualizar. Aquí seguimos hablando de la muerte en la cosmogonía náhuatl. Creían que este viaje era complejo y para realizarlo era necesario llevar objetos para el dios de la muerte, Mictlantecutli, regalos para los ancestros, comida para el viaje y objetos para pasar cada obstáculo. ¿Por qué Mictlantecutli está entre paréntesis? Pues muy fácil, porque es una aclaración fuera de contexto de cómo se llama el dios de la muerte. Así de fácil. Vamos con el siguiente ejemplo. Por otra parte, los indígenas recordaban a los muertos en varias fechas del año. Entre paréntesis, enero, abril, agosto, octubre y noviembre. Pero los españoles prohibieron muchos festejos y dejaron solamente el 1 y el 2 de noviembre. Aquí, ¿por qué esas fechas del año están entre paréntesis? Pues porque igual son una aclaración que nos precisa cuáles son esas fechas y que está descontextualizada de la idea principal. ¿Se fijan? ¿Qué significaría que estuviera contextualizada? Y en ese sentido tendríamos que quitar los paréntesis. A los muertos en varias fechas del año, como enero, abril, bla, 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 bla. Ese conector como ya nos hace
que tendamos un puente entre la oración y los meses, pero como no es así, es una aclaración descontextualizada y entonces se pone entre paréntesis. Siguiente. En los altares del 1 y el 2 de noviembre se ocupan objetos de cada región y lo que le gustaba a nuestro ancestro. Y eso se debe a que en noviembre los muertos se alimentan con el olor de las flores. Ok, hasta ahí la oración principal. El olor, con el olor de las flores, el olor y el calor de los alimentos y el humo del copal. Ok, aquí es una aclaración descontextualizada cómo se llaman estas flores de nuestros muertos en México. Cempasúchil o pericón. ¿Se fijan? Entonces está fuera de contexto de la idea principal y es una aclaración que nos indica cómo se llaman nuestras flores de los muertos. Ok. Hasta aquí los paréntesis. Sigamos con el otro signo auxiliar que nos será de muchísima utilidad, que son los guiones largos. Aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles lo que ya vimos en la materia de comunicación 1. Tanto las comas que utilizamos, miren, aquí les estoy poniendo ejemplos, ¿sale? Tanto las comas que utilizamos para separar una nota aclaratoria o aclaración o como lo quieran llamar, en una oración que está ahí en medio estorbándonos la notota aclaratoria, ¿se acuerdan que poníamos comas? Ok. No obstante, les comentaba que también podemos utilizar paréntesis, pero para encerrar a esa nota aclaratoria, también podemos utilizar los guiones largos. Ok, pero esto no es de qué se me da la gana utilizar o qué signo me gusta más. Esto responde a unas reglas, fíjense. Si esa nota aclaratoria que se encuentra en medio de su idea principal está íntimamente relacionada con el sentido de su idea principal, entonces necesariamente tendrán que poner comas. Si esa nota aclaratoria o información adicional que están dando o detalles está medianamente relacionada con el sentido de su idea principal o de su oración principal, entonces pueden poner paréntesis. Pero si esa nota aclaratoria está totalmente fuera de lugar de el sentido de la idea principal, vamos a ponerle totalmente alejada, ¿sale? ¿De qué? Alejada del sentido de su oración o idea principal. Bueno, ¿qué pasa si está totalmente alejada? Pues entonces usamos los guiones largos, ¿ok? Vamos a ver solo un ejemplo de guiones largos para no entretenerlos demasiado. Las condiciones de los concursos hacen que algunos chicos pidan asesoría en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está hablando la arqueóloga de los altares de muertos. Seguimos con los muertos. Para preguntar qué objetos llevan las ofrendas prehispánicas y se confunden los de las ofrendas del funeral, que es el itacate del viaje al descanso eterno, con los objetos de las ofrendas de la cena de despedida de los muertos en noviembre. A ver, aquí los contextualizo porque si no, no vamos a entender nada. Esta arqueóloga dice que ahora que todo lo tergiversamos con nuestros altares de muertos posmodernos,
que es muy usual que pongamos en nuestros altares de muertos esas ofrendas que se colocaban en el México prehispánico, pero en la tumba o enterramiento del muerto. Es decir, cuando el muerto, valga la redundancia, recién se petateaba, porque lo envolvían en un petate, de ahí la expresión, este muerto tenía que ir acompañado de vasijas, incluso animales que se le sacrificaban, etcétera. A eso se refiere con el itacate del viaje del descanso, que es lo que se les pone a la ofrenda prehispánica, al entierro, pues a la tumba, que dice que nosotros la confundimos con el tipo de objetos, regalos o lo que le quieran llamar, que les ponemos hoy a los muertos en los altares de muertos del Día de Muertos, ¿ok? Ese es el sentido de la oración. Entonces dice que pues la verdad lo hacemos muy mal, pero bueno, ok, ese es otro tema. Fíjense aquí, ¿qué está entre guiones largos? Que es el itacate del viaje al descanso eterno. Es una aclaración. ¿Una aclaración de qué? De los objetos que llevan las ofrendas prehispánicas y se confunden con la ofrenda del funeral. Este itacate, que es la aclaración, que está entre guiones, se refiere a la ofrenda del funeral, ¿se fijan? Pero es una aclaración descontextualizada. De allí que se utilicen guiones largos, ¿ok? Bueno. Vámonos con el siguiente. Ahora, fíjense. Ustedes podrían decir, no, yo no estoy de acuerdo, pues es que está hablando de lo mismo. A ver, ¿por qué no le ponemos unas comas? Ya. Está bien fácil, mejor unas comas. Ok, fíjense. Ustedes pueden decidir ponerles 2 comas porque estamos ante una aclaración. No obstante, si ustedes lo están leyendo y sienten que no hay una relación entre la ofrenda del funeral y el itacate, que es la explicación, pues entonces le ponen el signo que sigue en alejamiento de la aclaración, que pueden ser paréntesis, que en este caso no aplica. Les voy a decir por qué. Porque que es él me contextualiza con la idea principal, entonces no puedo poner paréntesis. Por eso, mejor pongo mis guiones largos. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Qué otro signo auxiliar tenemos que nos es de muchísima utilidad? Es el de las comillas, que no confundamos con las comas, y es el que vamos a ver a continuación. Fíjense. Vamos a ver ejemplos. Estas reglas ya otra vez las tienen ahí en la plataforma. Espero que ahora sí se las aprendan. Es un texto muy bien explicado según yo. Y estos solo son ejemplitos, ¿ok? Entonces vámonos. Dice, al ser la Ciudad de México la sede del gobierno federal, las obras son monitoreadas constantemente por el INAH. No como en algunos estados, donde todo se destruye impunemente en aras del progreso. Está hablando aquí la arqueóloga de las obras prehispánicas que se destruyen, no sé, para construir el metro, X. ¿Por qué progreso entre comillas? Pues porque es una ironía. Es decir, ella no cree que sea... Ella no cree en el progreso, por eso lo pone entre comillas. Acuérdense que las comillas se utilizan para ironizar o burlarnos de lo que dice alguien. Siguiente. Además leí una nota donde de forma sensacionalista se informaba sobre, comillas, la presencia de un temazcal muy antiguo en la Merced. ¿Por qué eso está entre comillas? Pues porque es una cita textual
porque así merito venía en la nota sensacionalista, con esas palabras exactamente. Es una cita textual, ¿ok? Siguiente. Bernardino de Sahagún consignó que cuando los niños mudaban de dientes, ok, ya, cambio de tema, los voy a contextualizar para que le entendamos más estos ejemplos. Fíjense, este es un artículo muy bonito de la tradición que existe prácticamente en todos los lugares del mundo del ratoncito de los dientes, de cuando el niño muda de dientes y entonces esconde su dientito y al otro día le traen galletas, dulces, bla, bla, bla. Ok, entonces la autora de este artículo nos habla de eso. Vamos a ver. Dice que Bernardino de Sahagún, es decir, en el México colonial, consignó que cuando los niños, y se abren paréntesis, se abren comillas porque empieza la cita textual de cómo lo dejó consignado Bernardino de Sahagún, mudaban un diente, algún muchacho, su madre o padre, echaba el diente mudado en el agujero de los ratones o mandábalo echar. Decían que si no lo echaban en el agujero de los ratones, no nacería el nuevo diente y el chico se quedaría desdentado. Ok, entonces aquí esto está entre comillas porque es lo que dijo textualmente Sahagún. Continuamos con la misma idea. Esta idea de un ratón cambista no es exclusiva de México. Aquí me van a disculpar, pero no voy a pronunciar lo que está en otro idioma porque no quiero hacer el ridículo con ustedes, ¿sale? Esta idea de un ratón cambista no es exclusiva de México. En Francia se le llama le petit souris, o no sé cómo se pronuncia, ratoncito. Ok. En Italia se le dice topolino o topino. Topolino o topino, que significa ratoncito. O fatina, que es hadita. En España y en los países de habla hispana no tiene un solo nombre. Por ejemplo, en Cataluña se le encarga al que es el angelito. Entre los vascos, se llama así, que quiere decir María la del tejado. Fíjense, ya no es un ratón, porque la tradición dice que debían tirar los dientes de los niños a los tejados de las casas. Ok, aquí en donde me quiero detener es aquí. Vemos muchos, hartos, comillas y paréntesis. Fíjense, facilísimo. Acuérdense que las comillas se utilizan para significados, para encerrar significados, ¿ok? Que es este caso. El ratoncito se llama así y así en italiano, así en Cataluña y bla, 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 ¿ok? Entonces estas comillas están encerrando significados de nombres, mientras que los paréntesis nos están sirviendo, como la regla lo indica, para traducciones. Es decir, este significado de esta palabra o este término, ¿qué significa en nuestro idioma? Ratoncito, ratoncito, hadita, el angelito o de plano María la del tejado. ¿Se fijan? Significados y traducciones. Y para terminar están entre los signos auxiliares los corchetes. Miren, esta regla es facilísima y la vamos a ver rápidamente. ¿Cuándo utilizo corchetes? Pues cuando le quiero anunciar o decir a mi lector que omití una parte de una cita textual. ¿Por qué la omití? Pues porque simplemente esa parte no me parecía significativa, no me interesaba ponerla, no se me dio la gana, lo que se les ocurra. Ahí donde ustedes fracturen, fragmenten, corten, como le quieran llamar, una cita textual, ahí abren sus corchetes, le ponen 3 puntos suspensivos y cierran sus corchetes, ¿ok? Pero también los pueden utilizar al revés, es decir, cuando ustedes consideran que una cita textual no está siendo lo suficientemente clara y entonces ustedes quieren agregar información. Sí se puede agregar la información o detalles a una cita textual
siempre y cuando ustedes lo marquen en corchetes. En este caso, el nuevo diente y el chico, si se fijan, están dentro de una cita textual y están en corchetes. ¿Cómo sé que es una cita textual? Pues miren, aquí están las comillas de la cita textual. Y esto me indica que este es de la cosecha de la persona que escribió este artículo y no del autor original, que es Sahagún, ¿ok? Entonces, recapitulando, cuando ustedes eliminen parte de una cita textual o bien agreguen cosas a una cita textual, usamos corchetes. Así de fácil. Bueno, espero que esta lección de repaso les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.